Todas las vulvas son diferentes y todas las vulvas son bellas, ¿ok? Y esta también. Hello, sabiendas, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre el clítoris, pero no solamente sobre el clítoris y sus partes y demás, sino que vamos a hacer un recorrido por toda la historia que explica por qué no nos enseñaron sobre él en la escuela y por qué apenas ahora está comenzando a ocupar el lugar que se merece en la narrativa de la sexualidad femenina. Si viniste solamente a hablar de qué es y cómo funciona, aquí abajo voy a dejar los capítulos, se ven las rayitas y también lo voy a decir en la descripción y puedes ir directamente al que dice lo que sabemos ahora. Pero la verdad es que toda la historia es súper interesante, entonces yo les recomiendo que se queden. Cuando comencé a investigar, mi primera impresión y las primeras cosas con las que me encontré decían que el problema fue que no conocíamos el clítoris, ¿no? Que hasta 1998 nadie sabía que era más que la puntita. Pero investigando un poco más me di cuenta de que el problema no era ese, sino que a pesar de que teníamos bastante información sobre el clítoris desde hace mucho tiempo, lo que pasaba es que esta no se divulgaba ni se difundía, y esto incluye el tema libros de anatomía con los que se entrenan los médicos, y que toda la discusión y las investigaciones mainstream sobre él estuvieron paralizadas durante buena parte del siglo pasado. Y eso fue mucho tiempo, muchos recursos y mucho conocimiento que se puso en pausa. Y en cambio estamos rodeados de información falsa que esa sí se difunde, como por ejemplo que existen dos tipos de orgasmo, y de eso vamos a hablar en un momento. Y muy rápido, si ya nos conocías, muchas gracias por estar aquí, y si es tu primera vez, yo soy Pau y esto es Sabiondas, y es un espacio seguro para hablar sobre tu cuerpo, tu sexualidad, hacer todas las preguntas que quieras sin que nadie te juzgue y para recuperar el conocimiento que no nos dieron cuando nos lo tenían que dar. Y hoy les voy a pedir una cosita. Abajo en los comentarios déjenme un sí o un no avisándome si alguien en algún ámbito académico les enseñó sobre el clítoris. Nada más eso, un sí o un no. Ahora sí, vamos a la historia. Lo primero que tenemos que saber es que sabemos que el clítoris existe hace varios siglos. En el siglo XVI, Andreas Vesalius, que es considerado el padre de la anatomía, ya sabía que el clítoris existía, pero pensaba que solamente lo tenían los hermafroditas. Por suerte para las mujeres a su alrededor, uno de sus discípulos, Mateo Realdo Colombo, no pensaba lo mismo. Y no solamente eso, sino que, uno, tenía una idea fantástica sobre el clítoris, y dos, se peleaba con Gabriel Falopio sobre quién lo había descubierto primero. Pero vamos a hablar un poquito más sobre Colombo, porque este le tenía un afecto muy especial al clítoris y de hecho escribió esta cuasi poesía sobre él. Frótalo con el miembro, o aún mejor con un dedo, incluso el más pequeño. La semilla fluirá por todos lados, más rápida que la brisa. Y si la tocas, te darás cuenta de que se endurece y se alarga, presentando la apariencia de algo parecido al miembro masculino. Nadie hasta ahora ha notado estas protuberancias o su utilidad. Si se me permite darle un nombre a lo que he encontrado, le llamaríamos amor de Venus o dulzura. Resumen, Colombo era un romántico, un optimista y probablemente hizo feliz a más de una mujer. Como sea, y muy a pesar de Colombo, aunque quizá mejor para nosotros porque dulzura no es un nombre especialmente sexy, el nombre que sí se popularizó fue el que le puso Gabriel Fallopian, clítoris. Y hay diferentes datos sobre cuál es su significado, pero la versión actual viene del griego kleitoris, que se refiere tanto al órgano del que estamos hablando como a una especie de llave o a algo que te da acceso a otra cosa. Y sí. Para el siglo XVII, el clítoris se había estudiado lo suficiente como para que Reinier de Graaf lo describiera con todas sus partes, incluyendo los bulbos, y de hecho defendiera la idea de que solamente gracias a la existencia del clítoris las mujeres aceptaban procrear. Y de nuevo, sí. Después de esto, por lo menos en la historia registrada y que pude encontrar, hay una pausa. Y tuvieron que pasar casi 200 años para que el clítoris volviera a la vida académica. Y entonces saltamos al siglo XIX. En 1844, George Cobelt hizo una descripción bastante completa de los genitales femeninos, incluyendo su tejido esponjoso, músculos, nervios, suministro de sangre y unas ilustraciones muy realistas del clítoris. De hecho, esas mismas ilustraciones estuvieron presentes en muchos manuales de anatomía y libros que se estudiaban para entrenar médicos, por lo menos hasta 1948, cuando desapareció de Grey's Anatomy, un libro anatómico importante. Pero después volvemos a eso. El punto es que
estas ilustraciones eran bastante precisas y coincidían bastante con la realidad que se comprobó hasta hace poco. De hecho, el estudio y las ilustraciones de Cobbold estaban tan bien hechas que Helen O'Connell, de quien vamos a hablar en un momento y que es como la responsable de este último renacimiento, dijo que ella solamente había comprobado lo que él dijo con las posibilidades que le daba la tecnología moderna. En 1905 entra a escena Sigmund Freud, y aquí es donde se pone buena la cosa. Y por buena me refiero a mala, por lo menos para la vida sexual de las mujeres. Freud es un personaje problemático por muchas razones. Una de ellas es que veía a los hombres como referencia para todo y a las mujeres como hombres incompletos, como hombres que no se lograron, como subhombres. Pero la razón por la que lo mencionamos hoy habita en sus 3 ensayos sobre la teoría de la sexualidad. Publicación en la que declaró que había 2 tipos de orgasmos, clitoral y vaginal. El clitoral era inmaduro, el vaginal era maduro y más aún, no poder tener orgasmos a través de la penetración era un problema. ¿Quieren citas? Tengo citas. Cuando una mujer es incapaz de llegar a un orgasmo a través del coito, dando por hecho que su esposo es adecuado, y prefiere la estimulación clitoral a otras formas de actividad sexual, se puede decir que sufre de frigidez y requiere asistencia psiquiátrica. A ver, yo sé, Freud no diría eso si no tuviera algún fundamento anatómico o científico, ¿no? ¿Saben cuál fue su fundamento anatómico y científico? Se le ocurrió. Y esta ocurrencia sigue viva y muchas personas siguen creyendo que hay 2 tipos de orgasmos, clitoral y vaginal, y como consecuencia muchas mujeres siguen creyendo que deberían poder tener un orgasmo solamente a través de la penetración y que hay un problema con ellas si no es así. Pero no hay ningún problema con ellas. El problema es que la idea de tener que tener un orgasmo a través de la vagina solo con penetración viene de una ocurrencia. Por culpa de Freud, el clítoris volvió a ser ignorado durante un buen rato. De hecho, en 1948, la edición 25 de Grey's Anatomy eliminó la mención del clítoris por completo, y aunque después volvió, se mencionaba solamente el glande. Y la teoría sobre por qué lo quitaron es que fue por preocupaciones sobre la higiene social y la moral. A lo largo del siglo XX, hubo varios intentos de revivir la discusión o la investigación sobre el clítoris, por ejemplo con Masters y Johnson, o en 1970 con un ensayo que les voy a dejar linkeado en la descripción que se llama El mito del orgasmo vaginal. No es muy largo, va directo al grano y la verdad, si tienen un ratito, les recomiendo que lo lean. O por ejemplo, en 1989, con el libro A New View of a Woman's Body de la Federación de Centros de Salud Femenina Feministas. Y este libro resultó ser decisivo, aunque no directamente, sino por alguien que lo leyó. Y ahí es donde saltamos a finales del siglo XX y principios del siglo XXI con Helen O'Connell. O'Connell fue la primera mujer uróloga en Australia y hubo 2 libros que definieron su interés por estudiar el clítoris. El primero de ellos fue Last Anatomy, que ella lo tenía que estudiar como parte del currículum de sus clases y en el que le llamó la atención que había una mención muy cortita del clítoris y que no tenía ilustraciones cuando había varias páginas hablando sobre el pene, por ejemplo. Y que además, y esto lo cuenta en una entrevista que dio, que también les voy a dejar linkeada en la descripción, describía a los genitales femeninos como un fallo en el desarrollo de los genitales masculinos. O sea, un libro de anatomía que le mandaron a estudiar a una uróloga en formación, decía que los genitales femeninos eran un fallo en el desarrollo de genitales masculinos. Si ven que es más o menos lo que hacía Freud, no todo es como el hombre, cosa completa, mujer, subhombre. Es que yo culpo a Freud de muchas cosas. El segundo libro importante para O'Connell es el que les mencioné hace un ratito, A New View of a Woman's Body. Y este libro le llamó la atención porque las doctoras que lo escribieron no tenían acceso a cadáveres ni a cuartos de disección para poder investigar directamente. Entonces lo que hicieron fue observarse entre ellas y comparar lo que veían con lo que decían los libros de anatomía. Y entonces, un poco admirada por la metodología y vaya, por la forma de sacar recursos que ellas habían hecho, se dio cuenta de que ella sí tenía acceso a cadáveres y de que además tenía la posibilidad de hacer resonancias magnéticas a mujeres vivas y dijo, pues lo estudio. Y para no hacerles el cuento demasiado largo,
O'Connell terminó recordándole a la comunidad médica que el clítoris no es solo la puntita, creó un mapa de los nervios, vasos sanguíneos y partes conectivas del clítoris para evitar que dañaran la sensibilidad sexual durante cirugías pélvicas y descubrió imprecisiones en cómo los libros de anatomía describían lo que ahora sabemos forma parte del clítoris. Todos sus papers son públicos y les voy a dejar el link a todos en la descripción, pero básicamente hizo lo que los demás no habían podido hacer porque carecían de los recursos y de la tecnología y revivió el interés por el clítoris de manera que ahora hay muchas investigaciones al respecto. Ahora, a partir de Helen O'Connell y de que revivió esta discusión, se creó el mito de que ella descubrió el clítoris, ¿no? Que descubrió todas las partes que no se veían. Y no es tan así. Y obviamente esta idea genera indignación porque, a ver, ¿cómo puede ser que exista una parte del cuerpo y que no conociéramos que no era solamente una puntita, ¿no? Pero la realidad, aunque no es mejor, digamos que es diferente. Y es que a pesar de que sí conocemos la estructura del clítoris y una buena parte de sus implicaciones, esta información no se difunde. Y en muchos casos, como ya les dije, ni siquiera en los libros de anatomía que los ginecólogos y los urólogos usan para entrenarse. Y hay mujeres como Emily Nagoski o Jessica Pin que luchan todos los días para que cambiemos el enfoque y lo pongamos en este problema que es igual de indignante que si no se hubiera descubierto. Y es que parece algo tonto, ¿no? Es un poco como, ay, pero si el clítoris no sirve para nada, el clítoris solamente da placer, ¿qué importa si no lo conocemos? Con que lo sepamos usar está bien, ¿no? Y no conocerlo y no difundir lo que sí conocemos tiene problemas muy reales. Y este es, por ejemplo, el caso de Jessica Pin. Jessica no es uróloga ni es ginecóloga, pero hace unos años se hizo una labiaplastia, que es, vaya, cirugía estética en la zona de la vulva, y se la hicieron muy mal. Se la hicieron tan mal que le amputaron los labios menores completos y además perdió sensibilidad en el clítoris. Y vamos a entender mejor por qué en un momento, pero perder sensibilidad en el clítoris es perder sensibilidad en toda la zona, es decir, es perder sensibilidad sexual, punto. Y entonces Jessica se puso a investigar para descubrir qué le había pasado, ¿no? Para descubrir por qué le había pasado. Y lo que encontró fue que muchísimos libros de anatomía, aun si sí hacían mención del clítoris, no hablaban sobre los nervios que van hacia él. Y si no se sabe dónde están, es muy fácil dañarlos en procedimientos como labiaplastias o episiotomías. Y para ilustrarlo les voy a enseñar mi orgullo de la cuarentena. Un clítoris. También hay una vulva y la necesitamos, pero no me quedó tan bonita. Si armamos nuestra estructura vulva-clítoris, podemos ver que el clítoris, no soy muy buena en esto, sale por aquí arriba, ¿correcto? Y ahí es donde se le puede estimular desde fuera. Pero en realidad, les voy a enseñar la parte de atrás, pero no es muy bonita. ¿Ven? Si se hace una episiotomía y se corta por aquí, se puede cortar parte del bulbo del clítoris. Ahora hablaremos un poco más de él. Y lo mismo si se hace una labiaplastia. Se puede hacer una incisión que dañe la estructura interna del clítoris. Y en el caso de Jessica Pin, incluso le hicieron, aunque al parecer su doctor lo niega, es una larga historia, hay mucha controversia, una amputación del capuchón del clítoris que irremediablemente, al parecer, también dañó parte del glande. Hasta ahora parece ser que Jessica va bien y ha logrado que se incluya la estructura completa del clítoris y todos los nervios que van en él y hacia él en 3 libros de anatomía y 2 más que se lo han prometido. Y ahí es donde estamos ahora, con un montón de mujeres haciendo esfuerzos muy grandes porque conozcamos qué es, qué hace, cómo funciona y todo lo que implica el clítoris. En la siguiente sección voy a intentar resumir todo esto que sabemos y ahora sí, es su momento. Muy bien, primero vamos a hablar sobre la estructura del clítoris y cómo funciona y después vamos a ver qué nos dice la ciencia sobre los orgasmos vaginales y clitorales, sobre el punto G e incluso sobre el posible papel del clítoris en la reproducción. El clítoris con todas sus partes se ve más o menos así. Aunque si quieren ver uno más realista, que pueden girar, además que está en 3D y que está hecha por un profesional y no alguien en su primera experiencia con la arcilla, les voy a dejar un link en las referencias. Primero, el glande o la puntita, ¿no? Es la parte que se ve. Es la única parte del clítoris que no es eréctil y la que en varios libros salía como la única. Es la que le cuesta encontrar a los hombres. Después tenemos aquí arribita el cuerpo cavernoso. El cuerpo cavernoso está hecho de tejido esponjoso que sí es eréctil, es decir, sí se llena de sangre y se pone más duro. Y cuando eso pasa, el cuerpo cavernoso junto con los bulbos, de los que ahora vamos a hablar,
hacen que el glande salga un poquito, ¿no? Que sea un poco más prominente en el exterior. Si se acuerdan, esta es una vulva, el glande del clítoris normalmente está bastante escondido, pero cuando el clítoris se erecta, sale un poquito más gracias a la presión que les ponen el cuerpo cavernoso y los bulbos. Estos cuerpos cavernosos del clítoris son homólogos y tienen la misma función que los cuerpos cavernosos del pene, que es llenarse de sangre y crear las erecciones que todos conocemos. Más allá de los cuerpos cavernosos tenemos las piernas o crura, que también son eréctiles y se llenan de sangre. Y después están los bulbos, que son súper importantes. Ellos pueden medir más o menos hasta 7 centímetros y al inflamarse y llenarse de sangre, hacen varias cosas. Entre ellas, hacer que la vagina se alargue al ponerle presión, hacen que la vulva sea un poquito más prominente, la empujan, vaya, ocupan el espacio que normalmente ocuparía la vulva y hacen que sea un poco más. Y por eso es que cuando estamos excitadas, puedes sentir, ¿no? Como una inflamación, como que está más lleno algo por ahí y tu vulva, tus labios menores se pueden ver más prominentemente y también, por supuesto, hacen lo mismo con el glande. Además, cuando están erectos, los bulbos hacen presión en los cuerpos cavernosos y en las piernas y esto provoca placer. Y vamos a ver cómo esto se relaciona muy directamente con el tema de los orgasmos vaginales. La sangre que llega y hace que este tejido se erecte vuelve hacia el torrente sanguíneo con los espasmos del orgasmo y si no hay orgasmo tarda varias horas en volver y seguramente eso también lo has sentido, que si estás excitada, muy excitada y no llegas a tener un orgasmo por cualquier razón, pues se sigue sintiendo como si estuviera como cargadito, ¿no? Y es esa sangre lo que se siente. Y después de un rato se deja de sentir porque la sangre poco a poco vuelve. Y sin embargo, si tienes un orgasmo, esa presión no existe. Y no tan curiosamente, porque ya vimos o ya estamos obteniendo la idea un poco de que el clítoris es un homólogo del pene, los bulbos del clítoris también tienen un homólogo en el pene, que es el bulbo del pene. Y tomen en cuenta que aunque estas son sus partes y esta es una forma, ¿no?, de más o menos como yo lo pude hacer, en realidad, al igual que todas las vulvas son diferentes, todos los clítoris también pueden tener proporciones ligeramente diferentes. Además, y también lo podemos considerar, por lo menos para efectos de este video, parte del clítoris está el capuchón del clítoris. Si se están preguntando si me compré un hoodie rosa solamente para grabar esta escena, la respuesta es sí, que está en la parte superior de la vulva y que lo protege. ¿Y por qué lo tiene que proteger? El clítoris tiene casi 8000 terminaciones nerviosas, que son más del doble que las del pene. Freud también decía que las mujeres tenemos envidia de pene. Y a eso tenemos que responder una cosa nada más. No, Freud. Tenemos uno. Ocupa menos espacio, se siente más y no emite líquidos raros ni embaraza a nadie cuando todo termina. Tú tienes envidia de clítoris. Tú. Y ahora vamos a cerrar la discusión sobre los orgasmos clitorales y vaginales. Y la conclusión es que, aunque claramente es posible tener orgasmos durante la penetración, esos orgasmos se los debemos nada más y nada menos que al clítoris. Les voy a decir lo que dicen Vincenzo y Giulia Pupo, que son anatomistas, son padre e hija y son expertos en el tema. Un orgasmo que viene de frotar el clítoris no puede distinguirse físicamente de uno producido durante la penetración. Y aquí un poco sobre las razones. Los bulbos vestibulares causan contracciones orgásmicas vaginales a través de la contracción rítmica de los músculos a su alrededor, conocidos como bulbocavernosos. Y Helen O'Connell dice básicamente lo mismo, que al introducir algo a la vagina, miren, no sé si se alcanza a ver, pero bueno, aquí está el orificio vaginal y coincide con la parte en medio de los bulbos, ¿ok? Entonces, cuando introducimos algo ahí, esto se frota contra los bulbos que al tener excitación están erectos y esto provoca placer y facilita el orgasmo que viene desde dentro de la vagina, pero es por estimulación de los bulbos que son parte del clítoris. Y aquí hay algo importante, que es que la forma y la posición de los bulbos respecto a la vagina puede hacer toda la diferencia sobre si una mujer es capaz o no de tener orgasmos solamente con penetración. Saludos a Freud. Otra vez. Y esto nos lleva al siguiente punto que también está muy relacionado y es el punto G. Sobre el punto G, dos ginecólogos franceses, Odile Buisson y Pierre Foldet, publicaron en 2009 un estudio en el que usaron ultrasonidos para examinar clítoris estimulados solamente a través de la penetración y concluyeron que el punto G podría explicarse por un clítoris altamente enervado. Y esto también explicaría por qué es tan difícil o por qué hay tanta discusión sobre si el punto G existe o no y cuál es y dónde está.
porque también estaría sujeto a la diferencia en la forma del clítoris y de los bulbos en particular. O sea que no se trataría de un punto anatómico fijo o de un lugar, sino de la relación entre las paredes de la vagina y la parte interna del clítoris. Y ahora la última pregunta. ¿Realmente el clítoris sirve solo para el placer? Y hasta hace poco yo les hubiera dicho definitivamente que sí, porque es lo que creía yo y es lo que aparentaba el consenso científico, vaya, que no le habían encontrado como una razón de ser más que esa. Pero en noviembre del año pasado se publicó un estudio que sugiere que también podría tener beneficios para la reproducción. Y es que al parecer, al estimular el clítoris, se dan una serie de reacciones que no solamente facilitan la penetración, sino que además retrasan la llegada de los espermatozoides al útero y a las trompas de falopio, pero esto hace que lleguen en un punto de madurez que es óptimo para la fecundación. O sea que si llegaran más rápido tendrían menos probabilidades de hecho fecundar un óvulo. Y eso es todo, sabiondas. Espero que no haya quedado demasiado largo y si sí quedó, de verdad, muchísimas gracias por quedarse conmigo. No se les olvide comentar abajo si en algún punto alguien les mencionó algo del clítoris en un ámbito académico, vaya, que no fuera en internet. No se les olvide que si dan like e interactúan con el video, YouTube se lo enseña a más gente. Me encantaría que se suscribieran para ayudar a que sigamos haciendo estos videos. Nos vemos en el Instagram @sabiondas y les mando un beso. El objetivo es parecer clítoris, pero es que no sé... Con cariño, con amor. Vulva.